Bien, hoy en día hablar del virus o pandemia, enfermedad, es lo más común, ¿no es cierto? Ya se ha vuelto parte de nuestro lenguaje habitual. Usted prende la televisión, lo ve en la televisión, prende la radio, lo escucha en la radio, pasa por el kiosco, compra el diario, la revista, en fin, en todas partes aparece. Desde los sectores más altos, influyentes, hasta las conversaciones más cotidianas en nuestro barrio podemos notar que es un tema ya instalado en el diario vivir. ¿Y cómo no? Si los efectos mundiales que esto nos ha acarreado supera cualquier cifra que hubiésemos imaginado 2 años atrás. Es muy probable que ni en el peor de nuestros sueños nos hubiésemos imaginado vivir lo que hoy nos toca enfrentar. Pueden ser muchas las cosas que te llamen la atención, pero creo que podemos fácilmente concordar en la rápida expansión del virus, producto de su alta contagiosidad. Permeó todas las barreras de contención posible y dificulta que hoy día se pueda controlar de una forma sencilla. Cada país ha tratado de llevar adelante procesos para poder contener el avance de los contagios en la población, empleando estrategias para impedir la propagación del virus. Cierres de fronteras, confinamientos, restricciones de movilidad y cuantas otras. A la espera de poder obtener un antídoto que pueda contrarrestar los efectos más graves, proporcionando esto alguna tranquilidad y normalidad para desarrollar las labores cotidianas. Resumiendo, mira, los esfuerzos hoy se centran en la contención, medidas que no permitan que el virus se siga propagando, y en el antídoto, una vacuna que te proporciona cierta inmunidad, ¿no es cierto? Te traje hasta este punto solamente para hacer un paralelo entre una enfermedad física que tú conoces, que se llama coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, en fin, pero quiero hacer un paralelo con un padecimiento espiritual que quizás olvidamos, pero que estuvo muy presente en las iglesias de la isla de Creta. Creo que en todas ellas fueron contagiadas por la falsa doctrina y que estaba destruyendo y perjudicando a los hermanos del lugar. En la carta que estamos estudiando, Pablo comisiona a Tito para corregir lo que estaba deficiente en cuanto a la doctrina en las iglesias de Creta. ¿Cómo? Bueno, estableciendo un liderazgo primero compuesto de personas que debían cumplir los más altos requisitos morales y tener fuertes convicciones bíblicas para, primero, convencer a los que contradecían. Versículos 9 del capítulo 1. Segundo, callar a los falsos maestros. Está en el versículo 11 del capítulo 1. Y tercero, reprender a quienes distorsionaban el mensaje del Evangelio, y aparece en el versículo 13 del capítulo 1. Entonces, en primera instancia, podemos hablar acerca de una contención bíblica hacia aquellos que no estaban enseñando ni viviendo conforme a las Escrituras. Sin embargo, paralelo a la contención, Tito también debía entregar y proclamar las verdades eternas de Dios a los hermanos de la congregación, una suerte de antídoto. Enseñanza que finalmente haría que la iglesia pudiese crecer y madurar, para que ya no sea como niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como Pablo le escribía a los Efesios, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, versículo 14. Me topé con una frase que dice: no valoramos la salud hasta que llega la enfermedad, 1640, dicha por el señor Thomas Fuller. Obviamente, nuestra situación mundial ha permitido que sí tomemos conciencia respecto a la importancia del cuidado preventivo del contagio, y en estos últimos 14 meses hemos recordado nuestra fragilidad y nuestra tan débil condición.
Sin embargo, sería muy prudente que también nos mantengamos alertas respecto a las enseñanzas que estamos recibiendo constantemente por muchos medios y desecháramos aquellas que están contaminadas, persistiendo solo en aquella que es sana. Por lo tanto, te invito hoy día a que podamos hablar, seguir en esta epístola, ¿no es cierto?, de Pablo a Tito, entre el versículo 1 al 10 del capítulo 2. Y mientras tú buscas esta cita, bajo el título Una sana enseñanza, déjame recordarte lo rápido que se había infectado la isla de Creta de la doctrina falsa. Una enseñanza enferma. Por un lado, estaban los falsos maestros, los cuales eran rebeldes, palabreros y engañadores, que intercambiaban el Evangelio de Cristo por fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Tales enseñanzas trastornaban los hogares, tú recordarás, por lo que Pablo le encargó específicamente a Tito que debía silenciarlos, en un sentido figurado, amordazarlos. Por otro lado, la cultura estaba influyendo en la vida de los creyentes. Acuérdate que los cretenses eran identificados como mentirosos, salvajes, comilones y ociosos, a quien Tito debía reprender duramente para que sean sanos en la fe. Y si esto fuera poco, además existían falsos hermanos en las congregaciones a quienes había que confrontarlos constantemente con el Evangelio. Ante esto, Pablo le manda a Tito que marque una diferencia respecto a los falsos maestros. Sobre las enseñanzas erróneas, marcando un definido contraste, Tito debía hablar acerca de lo que convenía a la sana doctrina. Dicho de otro modo, su enseñanza debía ser completa, segura, sin corrupción y libre de error. Mira tu versículo, el versículo 1 que está en la Biblia, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Al iniciar esta sección de la Escritura, Pablo realiza un quiebre brusco y profundo respecto a las situaciones que vivían las iglesias locales de Creta. Identifica la situación actual como algo anormal y falso, por cuanto quiere decir este texto que ahora verdaderamente, o sea, ahora de una forma verdadera y real, Tito debía exponer. ¿Y sabes cuando sale esa palabra exponer? Significa exponer, 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 constantemente. Debía exponer una enseñanza saludable a los hermanos. Y para realizar esto, el Espíritu Santo guió a Pablo para que la enseñanza que veremos a continuación fuera entregada a la estructura familiar típica de los destinatarios. Esto permitiría que la iglesia se fortaleciera y creciera en madurez. Recuerda que la iglesia comenzó sus reuniones mayoritariamente en hogares, por lo que cada uno de los componentes de la familia necesitaba la palabra del Señor mediante la predicación pública, pero también en el trabajo personal que la enseñanza, el discipulado o la consejería requieren. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en el contenido de esta enseñanza y en los efectos que produce su aplicación en la vida de los creyentes pertenecientes al grupo familiar y por ende a la iglesia. Y te invito a que podamos juntos reflexionar este pasaje bajo la siguiente línea de pensamiento. No importa la edad o condición, los discípulos de Cristo deben responder a la sana doctrina honrando a Dios y a su palabra. No importa la edad o condición, los discípulos de Cristo deben responder a la sana doctrina, honrando a Dios y a su palabra. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana para que realmente la palabra del Señor sea provechosa y podamos atender a la sana doctrina, no a discursos de hombre, no a buenas palabras, sino a lo que el Señor nos quiere entregar.
mediante su palabra. Vamos a orar. Señor, esta mañana acudimos a ti, pidiendo, Señor, que en tu misericordia, tu palabra, Señor, nos hable nuevamente a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que sea clara y que, Señor, sea poderosa como ella es. Y que tú permitas, Señor, que podamos estar concentrados con una disposición de buscarte. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos enseñas. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, en primera instancia, el primer grupo de personas que Pablo debía enseñarles eran los ancianos y las ancianas del versículo 2 al 5 en tu Biblia. Dice lo siguiente: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para ser concordantes con el texto, vamos a seguir el orden que aquí está dispuesto. En primera instancia, Pablo se refiere a los ancianos. Aun cuando algunos deslizan que se está refiriendo a los mismos ancianos del capítulo 1, versículo 5, estos ancianos que él tenía que establecer en las diferentes iglesias locales, el texto original establece diferencias entre estos términos. Ambas palabras provienen de la misma raíz, presbus. Sin embargo, como lo vimos hace unas sesiones, el versículo 5 del capítulo 1 utiliza la palabra presbúteros, haciendo alusión a los más ancianos y específicamente miembros del Sanedrín israelita, quienes por su sabiduría cumplían la labor de jueces, siendo un cargo de honor en la cultura judía. Ahora bien, el término usado en este texto que acabamos de leer es presbutes, el cual aparece solo 3 veces en la Escritura. Aquí, en este texto, y en Filemón y Lucas. Y en las 3 oportunidades su significado está asociado a la edad, a la vejez. Por tanto, la primera enseñanza que hoy vamos a observar y a estudiar está orientada a los mayores, a los hombres de mayor edad del grupo familiar. Y ellos tenían que tener las siguientes características. Primero, ser sobrios. Habla de una cualidad de templanza, de la seriedad y la reserva que debe tener una persona al hablar o al actuar para comportarse comedidamente. Una característica importante de esta cualidad hace alusión a la persona que tiene todos sus sentidos dispuestos y atentos. Se mantiene en una actitud vigilante. Y cómo no, hermanos, en el contexto que vivían los cretenses, debían tener una actitud alerta para estar enfocados en la sana doctrina. Lo que nosotros se nos viene inmediatamente a la mente es la palabra inversa, que es cerebro, alguien que pierde sus sentidos, alguien que no tiene el dominio y el control de las circunstancias ni situaciones. Pero el Señor, a través de Pablo, instruye a Tito para que los ancianos, las personas mayores del grupo familiar, sean sobrios. Pero no solo eso, también debían ser serios. A veces uno pudiese confundir estas palabras si es que no se va realmente a lo que quieren decir. ¿Será alguien que no se ríe, como nosotros quizás lo tenemos como internalizado culturalmente? Bien, lo que la Escritura apunta es a ser un temeroso de Dios, que esta actitud recaía finalmente en ser honorable y en ser honesto. Debían ser también prudentes, de buen juicio, con una mente sana, autocontrolados en cuanto a opinión, pasión, en cuanto a lo que tenían que hacer. Personas que tenían un control absoluto de todas sus acciones
Y es lo que el Señor estaba demandando y lo que demanda de los ancianos. Que sean sanos, dice la Escritura en el versículo, con una actitud saludable. Esto tiene una relación profunda con la integridad y el escritor apunta a que los mayores debían ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y es muy interesante, queridos hermanos, que nosotros podamos ahondar un poquito acerca de qué se refiere cada uno de estos aspectos. Primero, sanos en la fe. Sanos o íntegros, incorruptos respecto a la confianza en Cristo para salvación. Se entiende de la palabra original que era una integridad respecto al Evangelio y el significado de este. Por lo tanto, el estándar para los ancianos era tener un convencimiento completo e incorrupto que la perfecta obra de Jesucristo era suficiente para salvación. Sin duda, tal convencimiento les obligaba a reaccionar ante esta verdad en obediencia y en confianza. Debían ser también sanos en el amor. Y esta cualidad hace alusión al amor ágape, en el cual los ancianos debían intencionar amar a los demás íntegramente, saludablemente, no como un amor que aflora de un sentimiento. Lejos de eso, era un amor como un acto deliberado, desde su propia voluntad, como una cuestión de un principio o de un deber. Y también los ancianos debían ser enseñados para ser sanos en la paciencia. Nosotros a veces entendemos la paciencia como aguantar, ¿no es cierto? Aguantar lo que sea. Eso es ser paciente. Ser paciente bíblicamente es ser íntegros al perseverar, en permanecer, en soportar pacientemente, considerando esto como una resistencia alegre, incluso si el sufrimiento está presente. No es un conformismo, es activamente esperar que suceda algo en confianza, en permanencia, a la voluntad de Dios. Pablo entonces estipula estas cualidades morales para los mayores de la familia. Pero también Pablo continuó indicando acerca de la enseñanza que debían recibir las ancianas. Al igual que en la definición anterior, aquí Pablo utiliza el término presbutis. De hecho, sea de paso, aparece solamente una vez en la Escritura, en este versículo. Y está semánticamente construido como el femenino del término utilizado para ancianos, del párrafo anterior. Entonces, la enseñanza es para mujeres de más edad o las mayores dentro de esta estructura familiar. Y Pablo se encarga también de aclarar que no existe ninguna diferencia entre las cualidades morales en personas de diferentes sexos. Para unir ambos grupos utiliza el término asimismo, que significa, en el texto dice las ancianas, asimismo significa igualmente o de la misma manera, afirmando que estas ancianas deben reflejar con su conducta al Señor Jesús. Su forma de ser, de conducirse, de hacer las cosas, de ordenar su vida, debía ser de una forma reverente. Es decir, como conviene a la santidad. La forma de vivir de las mayores debía ser apropiada, debía convenir al reflejo de la santidad de Dios. Fue una instrucción muy especial, pero de gran significancia para nosotros hoy en día. Por cuanto Pablo utiliza estas dos palabras solo esta vez en las Escrituras, no las vas a pillar en ninguna otra parte, reverentes en su porte, para indicar que la vida de las mujeres mayores de la familia debía reflejar a través del comportamiento una vida consagrada al Señor. Y Pablo agrega, no calumniadoras. Una calumnia es una acusación o una imputación falsa hecha contra alguna persona con la intención de causar un daño o perjudicarla. La palabra original para calumniadora en el texto original es diabolos,
¿Te suena? Claro. Es el significado de calumniador, acusador, y se lo otorga específicamente a Satanás. Y lo que hace aquí el autor es indicar que con esta actitud, finalmente lo que hacemos es oponernos a la causa de Dios y actuar haciendo las mismas cosas que hace el acusador. Una versión más literal dice, no adictas a chismes maliciosos. Por tanto, la instrucción debía erradicar esta conducta en la vida de las hermanas de la iglesia. También continúa diciendo el escritor, no esclavas del vino, no esclavizadas por exceso de vino. Utiliza las mismas palabras que Pablo usa para presentarse como un esclavo de Cristo, a quien Pablo se sometía y se entregaba por completo a las órdenes de su maestro. De esta forma, lo que indica este versículo es que no debían ser esclavizadas por el vino, ser reducidas a servidumbre o hacerse siervas de este vicio. Su actitud debía ser más bien contraria a lo que estaba pasando en la cultura en la isla de Creta, en donde este exceso particularmente era bastante común. La escritura continúa diciendo que Tito debía enseñar también a las ancianas a ser maestras del bien, maestras, instructoras de lo valioso, de lo virtuoso, de lo honroso y de lo bueno. Las ancianas entonces debían tener un testimonio intachable, pero esto tenía un propósito muy claro. Era para que enseñen. Maestras de lo apropiado, que mediante la disciplina y la enseñanza estén poniendo una mente sobria, prudente en las mujeres más jóvenes, las más nuevas o las menores. Eso es lo que quiere decir la intención directa del texto. Tito entonces debía enseñar a las mujeres mayores a enseñar a las mujeres más jóvenes mediante la predicación privada, mostrando cómo debían conducir su vida delante del Señor y enlista una serie de contenidos que debían contener, ¿no es cierto?, o ser parte de esta enseñanza. Primero, amar a sus maridos y a sus hijos. Este es el ministerio privado que debían ejercer las hermanas de la iglesia con las más jóvenes. Enseñarles a estar amando a sus maridos de una forma activa, de una forma fraternal de afecto, deseando y procurando el bien de su cónyuge, del amor filios, de una forma asociada y cercana, como un equipo, con unidad. De la misma forma también debían amar a sus hijos, a su descendencia, con cariño, con preocupación, con esmero. Debían también enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. La misma palabra que se usa aquí es la que estaba enseñándole Pablo a los ancianos. La prudencia, aprender a tener buen juicio y dominio en cuanto a la opinión y a la pasión, que vivan con sobriedad. También debía enseñarles a que fueran castas, físicamente puras, moralmente sin culpas y ceremonialmente consagradas. Habla acerca de una actitud de inocencia y limpieza. Continúa diciendo, cuidadosas de su casa, dedicadas a los quehaceres domésticos, que se queda en casa para atenderla. Es una buena ama de casa, una guardia, una cuidadora de su familia. Siempre es importante contextualizar, por cuanto hemos estudiado que la cultura cretense, la ociosidad era parte del día a día, ¿no es cierto? Entonces esta instrucción apunta a no desatender la responsabilidad del hogar por hacer otras cosas. Sigue indicando que sean buenas, que sean bondadosas, que hagan el bien, ¿no es cierto? Y que también estén sujetas a sus maridos, sumisas, subordinadas, reflexivamente para obedecer. Y atención con eso. Esta actitud debe ser solamente
o es pertinente para su propio hombre, para su esposo, para su marido, para algo privado, algo que es separado de ella. Colocarse bajo la autoridad de su esposo, reconociendo que su esposo está bajo la autoridad de Cristo. Hemos observado entonces una serie de cualidades que debían reflejarse en la vida de los ancianos y las ancianas, es decir, en los mayores del grupo familiar. Y esto tiene una razón y un motivo. Termina el versículo 5 diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El objetivo de que los ancianos vivan conforme a la doctrina, conforme a la enseñanza, es el mismo objetivo de que las ancianas vivan bajo la doctrina y la enseñanza, y es el mismo objetivo por lo cual también las jóvenes debían vivir bajo la doctrina y la enseñanza como una unidad, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Reflejar estas actitudes evitará que alguien pueda hablar mal, hablar impíamente o difamar el Evangelio de Jesucristo y la revelación de Dios. Piensa esto, muchas veces nosotros erramos el camino y nos concentramos solamente en las actitudes finales, en lo que evidenciamos. Sin embargo, cada vez que no reflejamos a Cristo en alguna de las características que están ahí, lo que hacemos finalmente es dar pie para que la palabra de Dios sea puesta en duda y atacada. La palabra del Señor debe establecer convicciones en nuestro corazón y mente que nos lleven a reflejar la gloria de Dios permanentemente. La lista de acciones morales descritas recientemente no tiene ninguna validez si solamente nos centramos en el cambio de la actitud. Responder a cada una de estas cualidades debe ser producto de una convicción bíblica, la cual será implantada por la enseñanza de las Escrituras y el trabajo propio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No olvides nunca que el resultado no es lograr que tú seas una mejor persona, sino que es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O dicho de otra forma, que el nombre de Dios siempre sea glorificado. A los mayores, ¿estás viviendo de una forma tal que reflejas constantemente a Cristo, con sobriedad, con prudencia, íntegro en fe, amor y paciencia? A las mayores, ¿estás viviendo con una conducta consagrada al Señor, mostrándote como una maestra del bien para enseñar de la palabra a las mujeres más jóvenes que tú? Hay algo muy importante detrás de estas líneas. La comunidad profunda entre hermanos y hermanas de la congregación. Por cuanto la transmisión de la enseñanza debía ser en forma pública por parte de Tito a los hermanos de la iglesia, paralelamente debía ser una enseñanza que continuara vigente entre los mismos hermanos de forma privada, a través de la instrucción y a través de la consejería. Qué hermoso es poder repetir ese ejemplo. Hoy tenemos la posibilidad de ser instruidos y la responsabilidad de enseñarnos y exhortarnos unos a otros, animarnos, estar constantemente preocupados. ¿Utilizas estas instancias que Dios pone en tu camino? Por otra parte, al encontrarnos con algunas de estas listas de actitudes morales en las Escrituras, en este pasaje o en muchos otros, a veces nos vemos tentados a hacer una especie de checklist para evaluar nuestra vida cristiana. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sin embargo, si dicho análisis no está fundado en nuestro problema de fondo, es decir, en el corazón, serán esfuerzos vanos para intentar agradar a Dios. Tarde o temprano terminaremos siendo de tropiezo para alguien. ¿Has visto alguna vez estos textos meramente como una serie de requisitos que debes cumplir como creyente? Te invito a que no lo hagas. No los veas así. Examina tu vida a la luz de las Escrituras y cuando observes tu debilidad, no corras en dirección a cambiar la acción solamente. Primero corre a la cruz de Cristo, arrepentido por no haberlo reflejado, y ruega por su ayuda para que Él sea quien trabaje en nuestro pecaminoso corazón. Luego veremos cómo nuestras acciones sí buscan reflejar a Dios.
Por tanto, no importa si eres anciano, si eres anciana, como discípulo de Cristo, debes responder a la sana doctrina, honrando a Dios y honrando a su palabra. Continúa más adelante el texto con el segundo grupo que constituye la estructura familiar, que son los jóvenes. Versículos 6 al 8 dicen: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Asimismo, de la misma forma que se había hecho con los ancianos y con las ancianas, y las ancianas debían hacer con las mujeres más jóvenes, Tito debía exhortar a los jóvenes, y el verbo sigue utilizando el mismo énfasis: exhortarlos continuamente. La connotación aquí es estar cerca, llamar cerca, al lado de, para alentarle, amonestarle, animarle y consolarle. El objetivo de esta exhortación era para que los jóvenes fuesen cuerdos, que vivan con cordura de una forma cabal y prudente, que constantemente estén teniendo una mente sobria, y la forma de enseñar esto debía ser de una forma muy práctica. Versículo 7 dice: presentándote tú. Presentándote es sostener de cerca, una actitud de compañía con el objeto de cumplir la exhortación, estar presente como un buen ejemplo. Es muy interesante que la palabra ejemplo que aparece aquí en la Biblia viene del griego tupos, que significa un patrón, una cuña, algo que por impacto logra una imitación, como un sello. ¿Has visto cuando le ponen un sello en las notarías a un papel? Con esa fuerza y lo impregna en la hoja. O como una cicatriz, producto de un golpe, una estampa. Eso es el ejemplo. Y la característica es, eh, tenía que tener los siguientes alcances. Primero, ser un ejemplo de buenas obras, de excelentes obras, rectas, de las mejores. Un trabajo valioso, un servicio virtuoso, una acción honrosa. A veces cuando escuchamos hablar acerca de buenas obras, nosotros se nos puede venir a la cabeza como situaciones puntuales en donde aflora una buena opción. Sin embargo, en el tenor bíblico habla acerca de un buen trabajo, una buena labor, algo constante. También debía tener ejemplo o ser un ejemplo, impregnar el ejemplo en los jóvenes con una enseñanza que mostraba integridad. Ejemplo en la instrucción. Al enseñar, la doctrina debía ser con pureza, con incorruptibilidad, que no exista nada en tu vida que pueda ensuciar la enseñanza. Tiene que haber una autenticidad del expositor. Debía también ser un ejemplo en seriedad, y es la misma palabra que está vinculada, ¿no es cierto?, a los ancianos, esta probidad, esta honestidad, la venerabilidad. Debía ser ejemplo en palabra sana e irreprochable, entregando el consejo de Dios, su pensamiento, su razonamiento, su expresión, su revelación, el Evangelio, en definitivas cuentas, el mensaje de Dios. No sé si alcanzamos a dimensionar la relevancia y el alcance de la solicitud que Pablo le hace a Tito. Mantener la fidelidad del mensaje entregado por Dios a los hombres. ¿Recuerdas en el capítulo 1, versículo 9, cuando uno de los requisitos para los ancianos era ser retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen? Por tanto, la enseñanza debe ser saludable, fiel, que no se le pueda hallar una falta
que le condene o que se le pueda reprender. Y todo esto también tiene un objetivo, es necesario que sea así. Es necesario porque la Escritura sigue diciendo para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y esto debemos entenderlo bien. El adversario eran los que contradecían, los antagonistas, aquellos que se oponían o que estaban contrarios a la doctrina. Y estaban dentro de la misma iglesia, en la congregación. Y por la Escritura podemos ir averiguando que también muchos de los jóvenes tenían esta actitud. Entonces este grupo debe ser confrontado con una enseñanza sana, validada con el ejemplo del instructor, para que puedan ser avergonzados. Pero debemos entender bien que la palabra avergonzado tiene su origen en el verbo girar, como revolución, variar o invertir, lo que finalmente decantará en que no tendrán argumentos para hablar o responder cosas necias, con errores o detestables acerca de nosotros. Según una traducción más textual, en vez de vosotros es nosotros. O sea, acerca de quién estaba instruyéndole. No iba a haber algún comentario, no había nada que decir, por cuanto el Evangelio y la palabra del Señor, la sana doctrina, giraba sus pensamientos y los llevaba hacia Cristo. Mira que hay algo súper interesante. ¿Te diste cuenta de que comenzamos con la instrucción para los ancianos y las ancianas? Y vimos cómo las ancianas debían instruir con el ejemplo y palabra a las mujeres más jóvenes. Y ahora que pasamos a los jóvenes varones, sigue la instrucción dirigida hacia los mayores. El foco está puesto en la importancia del testimonio del instructor y en la doctrina sin mácula, para poner los fundamentos en la mente de los muchachos, y que sea la palabra la que provoque el cambio en los corazones de ellos. Nunca debemos olvidar que nuestra incorrecta intervención puede ser más bien un tropiezo que una bendición. Solo Dios puede producir cambios en la vida de las personas y te usará a ti a medida que confíes en su palabra. Observa, mira. Por tanto, primero Dios establece cómo deben vivir los mayores. Luego instruye a las mujeres mayores a preocuparse de las menores y ahora retoma con la instrucción a los mayores para preocuparse de los menores. Nosotros, los y las mayores, ¿cómo vamos con esto? ¿Estás siendo un ejemplo para los que vienen detrás de ti? ¿Vives al lado de los más jóvenes? ¿Les estás animando? ¿Les estás corrigiendo? ¿Les estás entregando con tu ejemplo una sana doctrina? ¿Te das el tiempo de conversar con los antagonistas para instruirlos, permitiendo que Dios trabaje en sus vidas y les cambie? Hermano Moisés, me dirá usted, para eso está la UDJ. Gracias a Dios por la UDJ, ¿no es cierto? Una hermosa instancia en donde nuestros jovencitos y señoritas son pastoreados. Sin embargo, en nada exime la responsabilidad que tú tienes para con ellos. De la misma forma, joven, señorita, Dios quiere que vivas una vida en prudencia, que tu mente esté sobria, cuerda, moderada. Hoy estás siendo atacado o atacada por una infinidad de ideologías que no conversan con el Evangelio. Mantén tu mente vigilante. La Escritura nos enseña que tenemos la mente de Cristo, por tanto, tenemos que desechar todas aquellas cosas que se contraponen con ella. Esto nace de la actitud propia de la santificación personal. Pablo le escribe a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, no importa si eres anciano o anciana, no importa si eres joven o señorita, como discípulo de Cristo debes responder a la sana doctrina honrando a Dios y a su palabra. Y como tercer grupo de la estructura familiar están los siervos y los esclavos. Versículos 9 al 10
dicen lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. A diferencia de lo que vivimos hoy, era bastante común la presencia de esclavos en las familias de la antigüedad. Y el abanico de opciones respecto al tipo de vida que ellos llevaban y las labores que podían realizar era muy amplio. En la iglesia primitiva el problema del esclavo cristiano era muy agudo, muy punzante, porque se presentaba en dos sentidos. Primero, si el amo era un pagano, la responsabilidad que se le imponía al esclavo era muy grave, porque probablemente sería solo por medio de su conducta cómo el amo podría llegar alguna vez a saber lo que era el cristianismo. El esclavo tenía entonces la tarea de mostrarle al amo cómo era un cristiano, un seguidor de Cristo. Por otro lado, si el amo era cristiano, el esclavo le asaltaba otra tentación, la de sacarle partido al cristianismo. Podría pensar que, como él era cristiano, podría haber algunas ventajas. Sin embargo, la Escritura enseña transversalmente cómo debía ser el comportamiento para ellos. Y la Escritura era necesaria también para ellos. Se les debía enseñar a los esclavos, primero, que se sujeten a sus amos, que se sometan a ellos, no importando las características de sus dueños. Debemos tener presente que la palabra amos viene del griego despotes, que significa gobernador absoluto, en donde nosotros recogimos la palabra déspota, amo o señor. Entonces su servicio no debía variar respecto a las características o las cualidades que tenía el dueño. Sea como fuere, debían agradarles en todo. Que agraden en todo, dice el texto, que sean complacientes. El original indica completamente agradables, como algo íntegro, como algo que no puede ser rellenado con otra cosa, sino que ya está completo. En todas las cosas, sin excepción alguna. No hablando en contra de ellos, no respondones, dice, ¿no es cierto? Entendiendo esto como aquellos que disputan, contradicen y se oponen continuamente a las instrucciones de los amos. No debe ser la actitud del creyente. Tampoco defraudando, hurtando, poniendo aparte para uno clandestinamente, es el sentido de defraudar. Por el contrario, dice la Escritura, mostrar por palabra, por acción, de que ellos eran dignos de confianza, fieles y creíbles en consideración a la obra realizada por Cristo en sus vidas. Esto sería de un impacto para los amos. Y finalmente sería un adorno. ¿Sabes que la palabra adorno es del origen griego es cosmeo, como cosmético, un arreglo, un decoro, para la doctrina y enseñanza de Dios, recayendo finalmente en la alabanza del nombre de Dios, en darle la gloria a Dios. Dios te ha permitido reflejarle en el lugar donde te ha puesto, pero para hacerlo debes ser guiado por Él a través de su palabra. No hay posibilidad de brillar en este mundo estando desconectados de la luz verdadera. No hay oportunidad alguna de llevar frutos en esta tierra si nosotros estamos descolgados de la vid. Por ahí circula un dicho que dice, la esclavitud no se abolió, se cambió por 9 horas diarias. Evidentemente el dicho solo tiene un objetivo humorístico, y lo recalco porque hoy día hay ciertas ideologías que pregonan contra el sistema laboral como una esclavitud. Cualquiera que estudie la historia se dará cuenta que no existe ningún punto de comparación entre una cosa y la otra. Sin embargo, y si bien ya no es una realidad tener esclavos en nuestras casas, de todas formas podemos extraer algunos principios del texto y aplicarlos a nuestros diarios quehaceres. Por ejemplo,
la obediencia. El cristiano no es una persona que está por encima de recibir órdenes. Su cristianismo le enseña a servir. Considera también la eficiencia. Está decidido a cumplir con su deber de manera satisfactoria. El empleado cristiano no puede nunca contribuir con menos de lo mejor a cualquier tarea que se le encargue. También el empleado cristiano es respetuoso. No piensa que su cristianismo le da derecho a ser indisciplinado. El cristianismo no borra los esquemas necesarios de autoridad en el mundo, en el trabajo, en la industria o donde tú estés. También el obrero cristiano, el trabajador cristiano es honrado. No está sustrayendo, no está defraudando. Otros puede que se rebajen a las trampas de las que el mundo está lleno, pero él tiene sus manos limpias. Es fiel. Su superior puede depender de su lealtad. Bien puede pasar también que si llevamos el cristianismo al trabajo nos metamos en problemas. Puede ser. Pero si tú mantienes tu conducta intachable, estás cumpliendo el propósito glorioso de adornar la doctrina de Dios. Por tanto, no importa si eres anciano o anciana, no importa si eres joven o señorita, no importa si eres esclavo o libre, no importa si eres un trabajador o no lo eres. Como discípulo de Cristo, debes responder a la sana doctrina honrando a Dios y a su palabra. Comenzamos hablando acerca de las consecuencias de la pandemia y de los esfuerzos realizados por contenerla mediante acciones y determinaciones específicas y contrarrestar sus efectos nocivos mediante la aplicación de alguna vacuna. La Iglesia de Cristo funcionará de una forma más o menos similar. Primero, conteniendo la falsa doctrina, que es lo que estudiamos en el capítulo 1 anteriormente, pero también ahora enseñando la sana doctrina a los hermanos. Reconocemos el poder de la palabra de Dios. Solo será ella la que permitirá que podamos crecer y madurar espiritualmente. Debemos, por lo tanto, someternos a ella, honrarla, responder a ella con convicciones sólidas. El Señor siempre va a utilizar su palabra para llevarnos a Él, para transformarnos a su imagen. No importa la edad o condición, los discípulos de Cristo debemos responder a la sana doctrina honrando a Dios y a su palabra. Vamos a tener un momento de oración para finalizar esta parte. Padre, te alabamos, porque tu palabra es la que nos enseña, Señor, cómo debemos conducirnos. Ayúdanos, Señor, a responder a ella, pero no de una forma superficial, sino confiando, Señor, plenamente en su autoridad en nuestras vidas. Permitiendo, Señor, que tú trabajes con tu Espíritu Santo también en nuestras vidas por ella. Ayúdanos, Señor, a que no nos preocupemos solamente por lo que hacemos exteriormente, sino que interiormente podamos ir a tu presencia, Señor, con todas estas cosas que nos cuestan y poder depender de ti. Gracias, Señor, porque las has dejado para nosotros. Gracias porque tenemos libertad para leerla, para estudiarla. Y también, Señor, reconocemos que tenemos responsabilidades los unos con los otros. Señor, ayúdanos a que, tal cual se le instruyó a Tito, nosotros hablemos constantemente de acuerdo a la sana doctrina. Que los adultos, Señor, guíen a los jóvenes. Que los jóvenes, Señor, pongan su vida en disposición a tu palabra. Que las mujeres mayores se preocupen de las menores, Señor, utilizando tu palabra como base. Que las mujeres menores vivan, Señor, sus vidas agradándote a ti, Señor, para que tu palabra tampoco sea blasfemada. Que juntos, Señor, podamos animarnos, enseñarnos, exhortarnos, preocuparnos, Señor, pero que siempre tu palabra esté presente en nuestra vida. Ayúdanos también, Señor, a utilizar las instancias que tú nos das en la semana para poder llevar esto a cabo. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti, porque podemos confiar en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.